bueno chicos, vamos a levantar arena, hacer uno de esos videos por el cual quizás me desmoneticen el canal y en general me dará miedo salir a la calle una semana, pero ¿qué más da? Solo hay subidas de partner una vez al año, así también solo se vive una vez. Así que sin más preámbulos voy a tocar un tema sensible, el lenguaje inclusive. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Bien, para hablar de este tema como yo quiero, voy a tomar como base el libro de 1984 de George Orwell, el también escritor de Rebelión en la Granja y un maestro de la crítica social. Aclaro que me voy a centrar únicamente en el tema de la neolengua para hacer una comparación con el lenguaje inclusivo y lo que yo siento está pasando con todos estos temas. Pero no voy a abordar la trama de 1984 como tal y en serio. Saben que todos los videos que no son un mensaje de negativas es porque bueno, en esos tops o lo que sea quiero dar recomendaciones y de verdad créanme, si alguna vez he hecho un video y de verdad me gustaría que analizaras el material del que estoy hablando por ti mismo, es en esta ocasión. Quisiera que tú, amigo que ves esto, leyeras por ti mismo 1984. Pero bueno, aclarando eso también voy a dejar muy en claro que para fines de que esto no dure 16 horas, voy a tomar únicamente extractos del apéndice de una conversación en una parte del libro. Y bueno, habiendo hecho estas aclaraciones y de nuevo aconsejando que se vaya el material original, comencemos. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, explicar esto actualmente ya es complicado. ¿Por qué? Porque ni la gente que toca el tema sabe a qué diablo se refiere. Hay una extraña división acerca de lo que es lenguaje inclusivo, lenguaje no binario y lenguaje políticamente correcto. Y la verdad es que esta distinción, al menos de lo no binario con lo inclusivo, me parece estúpidamente ridícula, ya que al fin y al cabo tienen el mismo objetivo y en mi personal juicio caen en los mismos errores y en la misma negatividad. Pero el caso del asunto es que evidentemente tengo que definir qué es lenguaje inclusivo. La verdad es que mientras buscaba una fuente más o menos fiable y que no fuera simplemente burlarme de algún grupo extremista, encontré, para mi gran horror y que me dio más motivos para hacer este video, que la ONU tiene un considerable apartado acerca de cómo usar el lenguaje inclusivo, porque ya saben, poner pozos en África, eso es trabajo de los youtubers. Ellos están aquí para fomentar la inclusión y para que todos hablemos de manera correcta. Pero bueno, en esta ocasión quiero también dejar en claro que voy a considerar las recomendaciones y definiciones de la ONU, ya que como institución mundial es algo mucho más serio y que creo podría servir más a los fines de este video que estar, bueno, citando cómics estúpidos de Cartoon Network. A letra, la ONU nos dice: por lenguaje inclusivo en cuanto al género, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito, ya saben, el lenguaje no incluye el lenguaje de señas, sin discriminar a un sexo, género social o entidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Dado que el lenguaje es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y de combatir los prejuicios de género. Eso suena bonito, ¿no? Diciéndolo así, creo que hasta piensas que eres un cretino si te opones a eso, ¿verdad? Después de todo, hubo una época donde el término hombre se usaba de manera indiscriminada, mencionando cosas como que 1000 hombres murieron en un accidente para referirse a hombres y mujeres de diferentes edades. Así que todo esto está bien, ¿verdad? Solo cosas positivas pueden salir de esto. No exactamente. Bueno, entremos en la materia pesada. Voy a hablar de la neolengua. ¿Qué chingados es eso?, Charlie, estarán pensando.
Bueno, el concepto de neolengua surgió en el ya mencionado libro de 1984 y estoy tomándolo como fuente, al menos estoy tomando como fuente la versión pirata que bajé de Google, y no me juzgues por eso. Esto ya no creo que tenga ni copyright, y si lo tiene, encenderse por haberlo pirateado, créeme, va en contra de lo que el mismo libro propone. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el apéndice. Neolengua es la lengua oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del INSOCO, socialismo inglés. La intención de la neolengua no solamente era proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del INSOC, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez que la neolengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios del INSOC, fuera literalmente impensable, o por lo menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras, su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta y a menudo de un modo muy sutil a cada significado que un miembro del partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por métodos indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desinventando las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo y hacer posible de cualquier significado secundario. Y ahora, eso es la neolengua, espero lo hayas entendido. Pero lo importante es que la neolengua está dividida en 3 estratos, y para no alargar tanto este video, que siento va a durar como 40 minutos, vamos a definiciones cortas de Wikipedia, pero que de hecho son un buen resumen de todo lo que nos dice el apéndice de la neolengua. El vocabulario se reduce al mínimo hasta tal punto que palabras como malo se convierten en no bueno, o ungut en el idioma original, y terrible se convierte en doblemente no bueno o doble plus ungut en el idioma original. De hecho, un buen hablante de neolengua es aquel que necesita menos variedad de palabras para expresar una idea. Así, en la neolengua el vocabulario se divide en 3 partes. Vocabulario A: palabras de uso común como comer, beber, árbol, etc. En casi todos los casos las palabras de este grupo coinciden con la vieja lengua, y con estas palabras se podrían expresar todos los pensamientos sencillos que no tuvieran un contenido filosófico ni político. Vocabulario B: palabras construidas con fines políticos, con el objetivo de dirigir y controlar el pensamiento del hablante, como por ejemplo buen sexo, good sex, que significaría castidad, o bien pensante, o Guttingweis en el idioma original, que es una manera de decir ortodoxa. Otras palabras son más difíciles de traducir al lenguaje común, como por ejemplo doble pensar. Y bueno, voy a dejar ese concepto de doble pensar suspendido, ya que quiero dar más contexto. Y bueno, luego tenemos el vocabulario C, compuesto exclusivamente de palabras científicas y técnicas, pero redefinidas de manera que estuvieran desprovistas de significados potencialmente peligrosos. Bueno, ahora regresando a nuestra querida ONU, que pretende como institución poner pautas mundiales para el tema, y de nuevo aclaro que todo lo que voy a decirte a continuación son cosas que la ONU tiene colgadas en su página. Sin embargo, no voy a leerlo todo, solo voy a tomar captura de pantalla y a leer lo que considero más importante para fines del video. Así que para variar, si solo sueles escuchar mis videos ahora, quizás sería buena idea que abrieras la pantalla, o que cuando menos, como ya dije, vayas a verificar todo una vez que esto acabe. La ONU, en una lista de recomendaciones, y jamás había usado las comillas con tanto énfasis, nos dice: formas de hablar con inclusividad, emplear las formas de tratamiento adecuadas. Al dirigirnos o referirnos a alguien, conviene utilizar las formas de tratamiento, título de cortesía, el pronombre personal y los adjetivos que concuerden con su género. Además, debemos ser coherentes al referirnos a hombres y mujeres.
si mencionamos a los hombres por su nombre, apellido, tratamiento o profesión, debemos hacer lo mismo con las mujeres. De tal manera hay una forma menos inclusiva de decir algo, como por ejemplo el profesor Gómez, donde se resalta la profesión y apellido del varón, y Alicia, nombre de pila de una mujer sin nada más, vendrán al almuerzo. La forma correcta de decir esto sería: el profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo, dándole a ambas personas el mismo tratamiento. Y honestamente aquí sí lo voy a admitir, esa idea me gusta. Sin embargo, la ONU suma algo interesante que de verdad que me voló la cabeza. Hay que decir señora o señorita. Se desaconseja por completo la palabra señorita como forma de tratamiento a las mujeres y se recomienda el uso de señora en todos los casos para no explicar el estado civil de las mujeres de forma innecesaria. Bueno, aquí les quiero leer algo más del libro. Era la señora Parson, esposa del vecino del mismo piso. Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que según sus instrucciones había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres todavía se usaba instintivamente el señora. Esto es interesante, ya que de a poco y conforme avanzas te vas dando cuenta en la historia que el partido empezó desterrando palabras sencillas que parecían insignificantes y, oh sorpresa, se hace hincapié que el término de señor y señorita fue una de las primeras cosas que el partido que quiere lavar el cerebro a la población eliminó. Y, oh sorpresa, la primera recomendación de la ONU parece orientada a desaparecer esa misma palabra. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y de hecho la ONU nos da muchos ejemplos, pero voy a tratar de limitarme al que más me llamó la atención. Menos inclusivo, enfermeras y médicos participarán en la huelga del sector. Más inclusivo, el personal sanitario participará en las huelgas del sector. Sí, suena bien, pero me pregunto esto. Este tipo de forma de hablar no puede usarse o parece estarse usando para evitar una respuesta clara. Digamos, solo como un ejemplo que se me vino a la mente, en vez de decir los diputados y senadores aprobaron un nuevo impuesto, según estas normas no cabría también la posibilidad, y de hecho sería mejor decir los legisladores aprobaron un nuevo impuesto. Sí, ya sé que eso suena a lo mismo, sin embargo, el público más general y de hecho el menos educado quizás no sepa a ciencia cierta qué es un legislador y separarlo de diputados y senadores, así que creo que esto es una manera muy sutil de hacerse el loco con el idioma. Pero bueno, ¿qué más nos tiene que decir la ONU? El desdoblamiento consiste en utilizar la versión femenina y masculina de la misma palabra. Como estrategia puede utilizarse cuando se quiera hacer visible tanto a mujeres como a hombres. No obstante, se recomienda no abusar de él porque puede dificultar la lectura, crear incoherencias o restar precisión al texto, como en el caso de los textos jurídicos. Aquí de nuevo un ejemplo de la ONU. Los niños y las niñas deben asistir a la primera clase con sus padres. Esto en vez de la frase, los niños deben acudir a la primera clase con sus padres. Sí, interesante. Es una forma de darle visibilidad a niños y niñas, bla 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 bla, pero desdoblar no va en contra de lo que se supone que es generalizar. Nos acaban de decir que generalizar es una buena idea y ahora nos meten, oh no, el desdoblamiento. Además que, ¿por qué no decir niños únicamente con O? Parece de nuevo que están satanizando mucho las letras, pero de nuevo ya voy a entrar en eso. La ONU también nos dice, cuando no sea necesario mencionar un cargo u ocupación haciendo referencia a las personas,
se puede utilizar el grupo, la institución, el órgano o la función que representan mediante un sustantivo colectivo. Por ejemplo, en vez de decir los vicepresidentes, decir la vicepresidencia. Estructuras con la comunidad y el cuerpo de, en procesos en lugar de personas. Ejemplos claros según ellos serían el evaluador o la evaluación. De hecho, es curioso que en uno de sus ejemplos nos dicen que una manera poco inclusiva de hablar es decir los funcionarios y una más inclusiva es decir el funcionario. De nuevo, ¿qué no eso va un poquito en contra de lo que nos dijeron hace un rato de no hacer hincapié en el sexo si no era necesario? Y ahora voy a señalar otra cosa. ¿No se dan cuenta que todas estas normas parecen estar pensadas en su mayoría en usar menos y menos palabras al expresarnos? Bueno, ya voy a llegar a eso, pero vamos con otra norma de la inclusión según la ONU. Usar sustantivos colectivos para referirnos a conjuntos de personas. Aquí directamente nos dice que en vez de decir los niños, nos dice que digamos la infancia. A ver, primeramente esto es estúpido, ya que hace no mucho tiempo, de hecho un par de párrafos, nos dijeron que es mejor decir las niñas y los niños en vez de los niños. Y ahora nos dicen que lo que debemos hacer es decir la infancia. What the fuck? ¿Qué? Decídanse, ¿cómo chingados quieren que hablemos? Y eso no es lo peor, sino que de hecho ya en estos niveles se está perdiendo todo el sentido de las palabras y las frases. Miren, yo jamás he sido un grammar nazi. Hoy cualquiera que me siga sabe cómo me paso por el arco del triunfo, comas y cosas por el estilo, y que no suelo hablarle al micrófono de manera muy correcta. Pero a ver, corrígeme algún grammar nazi si me estoy equivocando. La infancia y los niños ambos son sustantivos, ¿vale? Pero es que una cosa usar el término infancia para referirse a un cúmulo de niños es un uso que se puede prestar a muchas confusiones. Digo, si yo digo la infancia de José, me estoy refiriendo a la etapa de niño de José o a los hijos de José o a los niños que están bajo el cuidado de José. ¿Ven cómo esto se presta a confusiones que pueden sonar mínimas, pero que si esto empieza a normalizarse, bueno, ¿de verdad el idioma parece sufrir o empezar a cuartearse? Y los sinsentidos de la ONU, créeme amigo, no paran. Otra recomendación que nos hacen es usar la palabra personas y nos dan más ejemplos contradictorios diciendo que una manera poco inclusiva de hablar es decir todos tienen derecho a un sistema de justicia, y que la manera más inclusiva de decirlo sería todas las personas tienen derecho a un sistema de justicia. Insisto de nuevo que estos textos de la ONU no podrían ser más contradictorios ni queriendo, y de hecho están pensados para ser así, pero ya voy a llegar a eso. Digo, hace un rato nos dijeron que debíamos desdoblar a hombres y a mujeres señalándolos a cada uno, y ahora nos dicen lo contrario, diciendo que usar personas de manera genérica es lo correcto. Digo, según lo que nos dijeron hace unos 4 párrafos, la forma correcta de decir todos tienen derecho a un sistema de justicia es todos los hombres y todas las mujeres tienen derecho a un sistema de justicia. Eso va en contra de lo que nos dicen en esta sección, pero se apega completamente bien a lo que nos dijeron hace rato. Y si alguien cree que estoy cometiendo una falacia lógica, dígamelo. Otra recomendación más de la ONU, omitir gente. Y aquí, bueno, el ejemplo menos inclusivo es los participantes mantendrán un debate, y el ejemplo inclusivo es habrá un debate. Y si ahora directamente estas normas que están pensadas para visibilizar a todos nos dicen que hay que omitir gente,
Y no sé por qué me está dando la impresión que todo esto, todas estas normas eran un larguísimo rodeo para llegar al punto de empezar a omitir personas. Y esto es algo que se me hace peligroso. Cualquiera sabe que una forma de intentar mentir o de lavarte las manos es justamente intentar sacar al sujeto de las declaraciones. Ejemplo, los senadores decidirán si dar el sí a la guerra, versión poco inclusiva, versión más inclusiva, se decidirá si ir a la guerra. ¿Lo ven? Es como cuando de niño dices, aventaron una piedra y rompieron la ventana. ¿Lo hiciste tú o lo hizo tu amigo? ¿Ven qué bonito es lavarse las manos dando rodeo con las cosas? Y ya en estos momentos la ONU culmina con lo más estúpido dejándolo para el final. Y es que nos anima a usar el infinitivo y el gerundio. Y en serio, aquí ni siquiera me voy a leer ejemplos de esta estupidez y voy a tratar de explicar sin ser un grammar nazi. Pero a ver, de nuevo, vamos a tratar de dar un poco de clases básicas de primaria. El infinitivo es una forma no personal del verbo que expresa una idea verbal de forma abstracta sin concretar las variaciones gramaticales de voz, modo, tiempo, aspecto, número y persona. Funciona como nombre y como verbo. Así que esta recomendación de la ONU de usarlo de manera un tanto indiscriminada en el idioma para no ofender pensando en corrección política y no en la gramática, altera considerablemente el mensaje. Además, creo que todos saben que esto crea cacofonías. La forma más barata y rápida de empezar a sacar rimas es con ría al final de las palabras. Y esto es lo que nos recomienda la ONU. Y el gerundio va igual. Según San Google, el gerundio es una forma no personal del verbo que expresa duración en la acción verbal. Funciona como adverbio y como verbo. En pocas palabras, el gerundio no se puede usar indiscriminadamente, ya que tiene una función específica para cuál usarse en las oraciones. De hecho, esto de usar demasiados gerundios y demasiado infinitivo es algo que demuestra pobreza en el lenguaje. Y si no me creen, miren cualquier novela de Wattpad. Estas suelen abusar del iría, haría, haciendo y comiendo constantemente porque son escritos por adolescentes que se creen escritores y no saben reglas básicas, y caer en esos niveles de desinformación es lo que la ONU nos está diciendo. No importa que vaya en contra de lo más básico, hazlo o quizás alguien se ofenda. Bueno, tras haberme echado a la ONU de enemigo, déjenme seguir cavando mi tumba y voy a leer un hermoso pasaje poético de 1984. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero hay centenares de nombres de los que se puede uno prescindir. No solo se trata de los sinónimos, también de los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea el contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de una contraria como malo? No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tiene esas confusas e inútiles palabras como excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir que es mejor que simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. Eso que te acabo de leer lo dice Sime, un fanático extremo, devoto del partido INSOC, cuyo deber es cambiar el idioma. Y repito, el objetivo de la neolengua
es adoctrinamiento, reeducación, y tal cual Simmel nos explica cómo lo están haciendo, ¿no creen que suena bastante parecido a las recomendaciones de cómo no ofender a nadie? Dicho por el propio libro, si no está en el idioma, si no hay una forma de expresar algo, es casi imposible pensarlo. Eliminas la mitad del idioma o más y estás eliminando las ideas y la capacidad de pensar de la mente. Y en mucho, repito, la ONU parece estar dando los primeros pasos a pasarse por la raja el idioma y su uso correcto, dejándolo de una manera bastante burda y poco educada, por no decir buscar ir eliminando palabras. No lo dicen directamente, pero todo su objetivo parece ser basarse en simplificar y decir todo de la manera más burda posible. Creo que eso te va a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de que te vayas a dormir. Y aquí voy a resaltar otra cosa. Es curioso que la ONU, la RAE y demás instituciones lingüísticas no pretenden, al menos todavía, tomarse en serio cosas como el elle o las cuerpas que proponen grupos feministas, pero más allá de que no les están haciendo caso directamente, todas estas pautas sí se basan en lo que dichos grupos proponen. Y aquí quiero hacer hincapié y desglosar algo que dejé en el aire, y es que, como siempre, al parecer, todo se tiene que basar en lo que los gringos nos quieran imponer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acabo de leer todas esas pautas de la ONU de su página en español, pero si te tomas la molestia de buscarlo en inglés, de hecho haces algo tan simple como escribir lenguaje inclusivo en inglés en tu buscador, vas a llegar a la página en inglés de la ONU y, oh sorpresa, vas a ver que todas sus recomendaciones son exactamente las mismas. No las adecuaron al español, simplemente tomaron recomendaciones en inglés, las mal tradujeron como pudieron y listo. Hagan lo mismo que nosotros en los otros idiomas, cosa estúpida, ya que por ejemplo el inglés por naturaleza es un idioma neutro, mientras que otros idiomas como el español no son neutros, tienen femenino y masculino en todo, y hay otros peores, algunos idiomas como el polaco y demás que incluyen femenino y masculino para objetos inanimados, así que estas reglas evidentemente no tienen sentido porque ni siquiera están pensadas para ser funcionales en los idiomas en los que se dice quieren ser más inclusivos. Son simplemente normas que se están buscando sí o sí imponer por la fuerza, por el bien de todos. El mundo entero aprenderá nuestras pacíficas costumbres por la fuerza. Y otra cosa, ya que vamos en el tema, ¿no se han dado cuenta que curiosamente todas esas recomendaciones de la ONU acerca de cómo hablar para no ofender a nadie no están escritas en su propio lenguaje inclusivo? Mira, ya te pegué algunos ejemplos y puedes ir tú mismo a checar y vas a ver que las recomendaciones están escritas con total normalidad. Así que, ¿les interesa la diversidad o les interesa que todos hablemos y pensemos de una determinada manera pautada por ellos? La hipocondríaca. Y voy a resaltar otra cosa. Bueno, ya habiendo establecido que este tipo de normas para ser inclusivo en tu respectivo idioma no tienen sentido, ya que al fin y al cabo son algo que se viene planteando en el inglés y que realmente tiene poca o ninguna manera de acoplarse a otras lenguas, voy a resaltar algo. Estas normas son bastante hipócritas, como ya he mencionado. Por ejemplo, en el español se está sugiriendo usar la E para todo, como si la A fuera femenina, la O masculina y la E fuera neutra. Pero de nuevo, esto es completamente estúpido. ¿Sabes por qué? Porque no lo aplican de una manera lógica. Ellos mismos también se contradicen, ya que, por ejemplo, es perfectamente válido decir
niñes o amigues con la letra E y con eso eres inclusivo y no binario, pero estudiantes, esa palabra es del diablo y ahí sí quieren señalar cosas como estudiantas. ¿Qué sentido tiene? Estudiantes ya tiene la E. ¿Por qué hacen estas pendejadas? Bueno, aquí quiero meter otro interesante concepto que nos dio 1984, el doble pensar. Doble pensar se trata de un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso o que acepte simultáneamente dos ideas mutuamente contradictorias como correctas, a menudo en contradicción con sus propios recuerdos o sentidos de la realidad. Ahí es cuando te vas dando cuenta. Acaban de darnos normas contradictorias, pero todas son igualmente falsas. ¿Por qué? Porque hay un doble pensar, y créeme, el doble pensar para ser hipócrita y aceptar que te digan algo a pesar de que es contradictorio es el arma de todo dictador. De hecho, el libro llega a niveles muy profundos mencionando que hay una serie de palabras difíciles de usar, ya que si las usas con un amigo es un halago, pero si le dices esa misma palabra a un enemigo, puede ser considerado un insulto. ¿Lo ven? ¿Qué forma de que una misma palabra pueda ser peyorativa solo por la persona a la quien se la dices y no por su contexto? Y bueno, para acabar toda esta pedorata, quiero hacer una última cita a 1984. Aclaro que esto es parte de un texto muy largo que podría ser una pequeña tesis, pero voy a resumirlo lo más posible. Los finales de estos tres grupos sociales son inconcebibles. Los altos quieren quedarse donde están, los medianos tratan de arrebatarle su puesto a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen porque su principal característica es hallarse aplastado por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en la que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en el que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar o ambas cosas a la vez. Entonces son derrotados por los medianos que llevan junto a ellos a los bajos porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua condición de servidumbre, convirtiéndose ahora ellos mismos en los altos. Entonces un grupo de medianos se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos, pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido ni acercarse un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. Ese párrafo, escucharlo, sobre todo viviendo en Latinoamérica, creo que es más doloroso que la vida amorosa de mi secretario de Star Wars. Sumado a lo ya expuesto, esto me hace llegar a una conclusión muy personal. Estamos en una era donde minorías muy ignoradas y marginadas, personas que es por su condición quizás en otra era, habrían sido exterminadas antes de llegar a la edad adulta, al fin tienen la oportunidad de hacerse escuchar. Es decir, se está creando una nueva casta de bajos que están iracundos con resentimiento social y con tanta rabia que ni siquiera saben a dónde enfocarlas, ir directamente contra los altos, contra la RAE o contra otros medios o contra quién, y se están aprovechando de ellos poniendo a estos bajos como víctimas para forzar una profunda destrucción del lenguaje que sirva para empobrecer el idioma y con eso empobrecer la mente.
todo apelando a los nuevos bajos, haciendo creer que están creándose un tipo de igualdad y justicia social. Pero tristemente, y muy seguramente lo peor es que estos bajos, estas minorías que al fin sienten que están luchando por sus derechos, no van a obtener nada, y si lo obtienen obtendrán un par de derechos, pero no estaremos más cerca de la igualdad social ni de la igualdad humana. Los negros ya no son esclavos, pero hey, no estamos más cerca de la igualdad que hace algunos años, unos siglos, ¿o sí? Y miren, a esto se le puede extender mucho, ya que todavía no he hablado de cosas como la música urbana y las IAs que están ajustándose también a los estándares de 1984 y de otras distopías, idiotizando a la gente, haciéndolas pensar estupideces como que el progreso inevitable de la ciencia es el uso de la IA, y estos idiotas van como borregos a consumir productos predefinidos sin esencia que nunca van a romper normas sociales, ya que al fin y al cabo las IAs y demás están estipuladas a tener reglamentaciones creadas por quienes creen, así es, los altos, los cuales nunca van a permitir que rompan un molde como si pueden hacerlo los humanos. Y bueno, creo que no tengo ni que decir que la música de ahora es cada vez más mediocre en sus letras, ¿verdad? Sé que muchos me dirán que estoy paranoico y que estoy tomándome muy a pecho un montón de normas, pero es que, por ejemplo, el libro de 1984 explica que las cosas fueron paulatinas, que se empezó eliminando palabras sencillas como señora, para después sacar revisiones y revisiones de diccionarios que eliminaban palabras, para que en algún futuro lejano, el cual no van a ver las personas que empezaron a crear o a usar estos cambios, el idioma haya quedado como una forma no de abrirte la mente, sino de quedar más idiota. Y es por estos motivos, mi amigo, que jamás voy a usar el lenguaje inclusivo, así me cueste la vida, y que yo personalmente exhorto a cualquier persona, al menos las que no estén en las condiciones de minorías ya mencionadas, a no usarlas, a pensarlo dos veces. Y sé que algunos me dirán, ¿y entonces qué chingados pretendes que hagamos? ¿Que ignoremos a esos colectivos solo porque tú piensas que eso va a ser control social? Honestamente, en mucho casi me sentiría dispuesto a decirte que sí, ya que tan simple como esto, los idiomas no están pensados, sino tienen que estar pensados para dar ese tipo de luz a los diversos géneros, gustos y demás. Digo, a ese ritmo también tendríamos que hacerlo en política. ¿Cómo solucionar esto y cuál sería la forma de hacerlo? No lo sé, yo soy solo una persona hablándole al micrófono en su habitación, pero voy a hacer una pequeña y única proposición. ¿Qué tal si antes de estar inventando palabras, prohibiéndolas y diciéndole a los demás cómo hablar, cayendo en estupideces como decir que nadie tiene derecho a decirte cómo hablar y a decirte que no puedes usar la E, pero tú sí tienes derecho a exigírselo a los demás? ¿Qué tal si simplemente nos tratamos con respeto los unos a los otros y ya? ¿Qué tal si simplemente cuando estés hablando con alguien de esas minorías lo tratas como un igual y no lo juzgas por las decisiones de vida que tomó? Y si él usa esas palabras que te molestan, bueno, tratas de hacerte loco y tú simplemente no las utilizas, y mientras nadie le esté metiendo por el gañote letras, palabras y demás a los demás, todos tratamos de ser felices. Digo, en México tenemos esta frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, y la verdad es que funciona muy bien. Tan simple como esto, el lenguaje inclusivo no debe salir de la jerga y no es algo que vaya a beneficiar realmente a los colectivos pequeños, porque si así fuera y les fuera a dar poder, los grandes políticos y las grandes instituciones no lo tendrían tan en cuenta y no estarían tan R con R como eso, porque cuando algo llega tan alto es que los de arriba
están maquinando cosas contra los de en medio y sobre todo utilizando a los de abajo, amigo. Pensar lo contrario es ingenuidad. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Alaina y al Dr. Rip Chip por ser miembros del canal de nivel Círculo de Lovecraft y Caballero de Atena, ya que con sus contribuciones me ayudan a hacerme estas pajas mentales. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy exagerando con lo de la neolengua y no se está planeando llegar a esos motivos? ¿Usarían lenguaje inclusivo? ¿Cuál creen que sea su solución personal para no marginar a estos grupos? ¿Qué sé yo? Déjenme todas sus opiniones y aquí sé que las va a ver a manos llenas en la caja de comentarios. Y si este video te gustó y aunque no, dale like y comparte porque casi me quedo sin voz. Yo soy Charlie Mustaine y si no me quitan el canal o el gran hermano me desaparece, nos vemos en la próxima.